Usted, espetó Javier con un desprecio venenoso que cortó el silencio de la sala de juntas. Con todo respeto, esta empresa mira hacia el futuro, no hacia el museo. No necesitamos reliquias, necesitamos energía, hambre. Las risas serviles de los ejecutivos junior resonaron como el eco de la crueldad, mientras Javier, el director de operaciones, disfrutaba del poder que sentía al aplastar la silenciosa dignidad de Manuel, el anciano de ropa gastada. ¡Seguridad!, gritó con una autoridad fingida, su voz rebotando en los cristales panorámicos. ¡Sáquenlo de aquí! ¡Que no vuelva a pisar este edificio! Mientras dos guardias se acercaban para llevárselo por la fuerza, la humillación era total, pública y brutal. Pero al otro lado del inmaculado cristal, alguien lo vio todo. Elena, la limpiadora, sintió cada palabra cruel como un latigazo en su propia piel. Si crees que la dignidad de una persona no tiene precio, dale a me gusta a este vídeo y comenta respeto para apoyar a quienes defienden lo correcto. Expulsado a la calle, el frío del banco de piedra se filtraba a través de su ropa gastada. En su mente, las palabras de Javier resonaban como latigazos. Reliquia, museo. Por un momento, no era el dueño de un imperio, sino un hombre viejo y desechado, reviviendo la amarga impotencia de una juventud marcada por la escasez. Aquel dolor, tan real y olvidado, era precisamente lo que había venido a buscar y lo que más temía encontrar. Apretó los puños, el rostro de su esposa enferma apareciendo en su memoria. Luchaba por ella, por todos los que dependían de la decencia de su empresa, pero lo que veía era una cultura podrida hasta la médula. Sin que él lo supiera, a pocos metros, Elena lo observaba desde la acera. No veía a un fracasado, sino el reflejo de la bondad aplastada y una injusticia que su alma se negaba a ignorar. Aquella decisión cambiaría sus vidas para siempre. Mientras los guardias, dos hombres corpulentos con expresiones de granito, ponían sus manos sobre los hombros de Manuel, el mundo pareció ralentizarse para Elena. Desde su posición, limpiando el impecable suelo de mármol del pasillo, vio la escena a través del cristal de la sala de juntas como si fuera una película muda y cruel. Vio la dignidad del anciano quebrarse bajo el peso de la humillación, el brillo burlón en los ojos de Javier y las sonrisas cobardes de los ejecutivos más jóvenes, desesperados por ganarse el favor del tirano. Un nudo de indignación y tristeza se formó en su garganta. Conocía esa sensación de ser invisible, de ser tratada como un mueble más en el edificio, pero esto era diferente. Esto no era indiferencia, era una crueldad deliberada y gozosa. Su corazón latía con furia, una furia justa que le exigía actuar, a pesar del miedo paralizante a perder el único trabajo que mantenía a su familia. El sonido de su mopa cayendo al suelo resonó con un golpe sordo y seco, un sonido tan fuera de lugar en aquel santuario del poder corporativo que hizo que varias cabezas se giraran en su dirección. Elena ni siquiera se dio cuenta de que la había soltado. Sus pies se movían por sí solos, impulsados por una fuerza que no sabía que poseía. Caminó con determinación hacia la puerta de la sala de juntas, que uno de los guardias había abierto para sacar a Manuel. Se interpuso en su camino, una figura pequeña y humilde con su uniforme azul, pero en ese momento su presencia era más imponente que la de todos los hombres con traje de la sala. Dentro de Javier, una vena en su sien comenzó a latir. ¿Quién era esa insignificante empleada para interrumpir su demostración de poder? La consideró un insecto, una mota de polvo en su perfecto universo de control, y una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro al pensar en el placer que sentiría al aplastarla. «Esperen»,
dijo Elena, y su voz, aunque temblorosa al principio, se cargó de una firmeza que sorprendió a todos, incluyéndose a ella misma. Los guardias se detuvieron, desconcertados. Javier la miró de arriba a abajo, con una incredulidad que rápidamente se convirtió en desprecio. ¿Y usted quién se cree que es para interrumpirme? ¿La delegada sindical de las fregonas? Espetó, provocando otra oleada de risas ahogadas entre sus subordinados. Elena sintió el aguijón del insulto, pero no apartó la mirada. Ignoró por completo a Javier, como si no existiera, y sus ojos buscaron los de Manuel. Vio en ellos un océano de cansancio y dolor, pero también una chispa de gratitud que avivó el fuego de su valentía. Aquel era el momento que definiría quién era ella realmente. Una cobarde que miraba hacia otro lado o una persona dispuesta a defender lo que era justo. Con un gesto lento y deliberado, Elena desenroscó la tapa de su propio termo de café, un objeto viejo y abollado que llevaba consigo todos los días. El vapor aromático ascendió en el aire gélido de la sala, un aroma a hogar y a humanidad en medio de la esterilidad del poder. Se lo tendió a Manuel. «Señor», dijo, y su voz ya no temblaba, sino que resonaba con una calidez que descongeló el ambiente glacial. «Tome un poco. Parece que ha tenido una mañana difícil. El valor de un hombre no se mide por su traje ni por su cargo, sino por la bondad que hay en su corazón». Cada palabra era un desafío directo a la tiranía de Javier, un acto de compasión tan puro e irreversible que dejó a todos sin aliento. Manuel aceptó el termo, sus manos temblorosas rozando las de ella en un gesto de silenciosa comunión. Lo que nadie en esa sala podía imaginar era que ese simple intercambio estaba sellando el destino de todos los presentes. La furia desfiguró el rostro de Javier. Su piel enrojeció y sus puños se cerraron con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía esa mujer, esa nada, a darle una lección de moralidad a él, el arquitecto de su propio éxito? En su mente retorcida, la bondad de Elena no era más que una insolencia intolerable, una debilidad que merecía ser castigada con la máxima severidad. «¡Insolente!», rugió, su voz perdiendo toda la compostura. «¿Defiende a este inútil? ¿A este fósil que ni siquiera sabe cómo vestirse para una entrevista? ¿Está despedida? ¿Despedida? ¿Me oye?». Se acercó a ella invadiendo su espacio personal, su aliento cargado de rabia. «Usted y él, fuera de mi vista ahora mismo. Seguridad, sáquenlos a los dos». Elena no se movió ni un centímetro. Sostuvo la mirada de Javier, una mirada llena de una calma desafiante que lo enfureció aún más. Estaba dispuesta a perderlo todo por haber hecho lo correcto. Mientras tanto, Manuel, el anciano, observaba la escena con una nueva luz en sus ojos. La fragilidad había desaparecido, reemplazada por una chispa de poder y cálculo que nadie había notado hasta entonces. Veía a Javier no como un director poderoso, sino como un niño malcriado con un juguete demasiado grande para él, y veía a Elena, una empleada anónima, como la encarnación de los valores sobre los que él había fundado su imperio. La prueba había terminado. El veredicto estaba claro. El juego de Javier estaba a punto de llegar a un final abrupto y espectacular. Los guardias, ahora bajo las órdenes directas de un enfurecido Javier, se movieron para agarrar a Elena, pero antes de que pudieran tocarla, la voz de Manuel resonó en la sala. Era una voz que ya no sonaba débil ni cansada, era una voz de trueno, profunda y resonante, una voz acostumbrada a dar órdenes y a construir imperios. «Dejen a la señora en paz», dijo. No fue una petición, fue una orden.
Los guardias se congelaron, instintivamente reconociendo una autoridad superior a la de Javier. El director se giró hacia Manuel, con la boca abierta para lanzar otro insulto, pero las palabras murieron en sus labios. El hombre que tenía delante ya no era un anciano encorvado y derrotado. Se había enderezado, y aunque su ropa seguía siendo la misma, su porte había cambiado por completo. Los años parecían haberse desprendido de él como un disfraz raído. Javier sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Algo estaba terriblemente mal. El pánico comenzó a burbujear bajo su arrogancia. Los otros ejecutivos también lo sintieron. El aire en la sala se había vuelto denso, cargado de una tensión eléctrica. Manuel dio un paso al frente y su mirada, ahora de un acero implacable, se clavó en Javier. «Le agradezco, Javier», dijo Manuel, su voz goteando un sarcasmo helado. «Le agradezco que me haya mostrado la clase de futuro que está construyendo en mi empresa». La palabra «mi» quedó suspendida en el aire, cargada de un peso imposible. La confusión en el rostro de Javier se transformó en un terror pálido y sudoroso. Aquel error de juicio no solo le costaría su trabajo, estaba a punto de desmantelar todo su mundo. El silencio que cayó sobre la sala de juntas fue sepulcral, tan profundo que se podía oír el zumbido de las luces fluorescentes. Los ejecutivos que momentos antes reían, ahora miraban al suelo, a sus zapatos caros, a cualquier lugar excepto al rostro del anciano que ahora los observaba como un juez a punto de dictar sentencia. La mente de Javier corría a una velocidad vertiginosa, tratando de encontrar una explicación lógica, una salida a esa pesadilla. ¿Un accionista? ¿Un pariente del dueño? La verdad era mucho más devastadora y una parte de él ya empezaba a sospecharlo. El anciano sonrió, una sonrisa sin el más mínimo rastro de humor. «Mi nombre», dijo, saboreando cada sílaba, «es Manuel Ricardo Vargas, fundador y propietario mayoritario de Imperia Corp». La revelación cayó como una bomba atómica. El color desapareció por completo del rostro de Javier, dejándolo con una palidez cerúlea. Un murmullo de shock y pavor recorrió la sala. El hombre al que había llamado reliquia, al que había humillado y ordenado expulsar, era la leyenda viviente, el arquitecto de todo lo que codiciaban. Don Ricardo, como era conocido en los círculos más altos, era famoso por sus visitas sorpresa y su aversión a la burocracia desalmada. Y Javier, en su ciega arrogancia, había caído de lleno en la trampa. La inversión de poder fue instantánea, brutal y absoluta. En un instante, Javier pasó de ser el depredador a ser la presa, expuesto y vulnerable bajo la mirada de acero del verdadero rey de aquella jungla. Don Ricardo caminó lentamente por la sala, su presencia llenando cada rincón. Pasó junto a los ejecutivos petrificados, sus ojos evaluando su cobardía. «Vine aquí disfrazado», continuó, su voz ahora tranquila pero cortante como el cristal, «porque quería ver con mis propios ojos el alma de la compañía que creé con mis manos. Quería saber si los valores de trabajo duro, respeto y humanidad seguían vivos». Se detuvo justo delante de Javier, que temblaba visiblemente. «Y usted, Javier, me ha mostrado su corazón, un corazón podrido, vacío de empatía y lleno de una crueldad barata que confunde con fuerza». Cada palabra era un clavo en el ataúd de la carrera del director. El fundador se giró hacia Elena, que lo miraba con una mezcla de asombro y confusión. Una suave sonrisa transformó el rostro de don Ricardo, borrando la dureza. «Y luego la vi a usted, Elena. En medio de toda esta podredumbre, usted brilló como un faro de decencia.
Arriesgó su sustento no por un hombre rico o poderoso, sino por un anciano al que creía desamparado. Su mirada volvió a clavarse en Javier, fría como el hielo. Usted no ve personas, Javier. Ve peldaños en su escalera o insectos que aplastar. Desprecia la experiencia y la humildad porque carece de ambas. El destino de Javier estaba sellado y todos en esa sala lo sabían. La justicia, que parecía tan lejana hacía unos minutos, estaba a punto de ser servida de la forma más contundente posible. Don Ricardo señaló a Javier con un dedo acusador, un gesto que era a la vez una sentencia y una condena. Usted representa todo lo que detesto. La arrogancia que pisotea, la ambición que ciega y la falta de respeto por la dignidad humana. Ha convertido mi empresa en un campo de batalla para su ego. La voz de don Ricardo se elevó, resonando con la autoridad de quien ha construido un imperio desde la nada. Un líder no humilla, inspira. Un líder no destruye, construye. Usted no es un líder, Javier. Es un parásito. El veneno que Javier había escupido antes le era devuelto, multiplicado por 1000, ante la misma audiencia que había aplaudido su crueldad. La humillación era ahora un espejo perfecto de la que él había infligido, pero esta vez no era un acto de malicia, sino de pura y devastadora justicia. Se giró hacia los dos guardias de seguridad, que ahora parecían estatuas aterrorizadas. Su tono cambió, volviéndose práctico y definitivo. «Seguridad», ordenó, y la palabra sonó completamente diferente en sus labios. Sonaba a poder real, no a la imitación barata de Javier. «Acompañen al señor Javier fuera del edificio. Asegúrense de que recoja todas sus pertenencias personales de su despacho. Su acceso ha sido revocado con efecto inmediato. Está despedido». Javier se tambaleó, como si hubiera recibido un golpe físico. Abrió la boca para protestar, para suplicar, pero solo un sonido ahogado salió de su garganta. Su mundo de trajes caros, coches de lujo y poder superficial se había derrumbado en cuestión de minutos, todo por un acto de crueldad innecesaria hacia un anciano y una limpiadora. Mientras los guardias, ahora obedeciendo a su verdadero jefe, escoltaban a un Javier catatónico hacia la puerta, don Ricardo se acercó a Elena. Ella seguía sosteniendo el termo, sus ojos abiertos de par en par, tratando de procesar la increíble escena que acababa de presenciar. Él tomó suavemente sus manos entre las suyas, unas manos curtidas por décadas de trabajo que contrastaban con la suavidad de las de ella. «Elena», dijo con una voz llena de una gratitud abrumadora. En un solo acto de valentía, en un simple gesto de ofrecer un café caliente a un extraño, usted ha demostrado más liderazgo, más integridad y más visión que ese hombre en 10 años de carrera. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Elena, lágrimas no de tristeza, sino de una emoción tan intensa que no podía contenerla. Don Ricardo la miró directamente a los ojos y en su mirada vio el futuro de su compañía. Esta empresa no necesita directores que se alimentan del miedo, necesita líderes que cultiven el respeto, personas como usted, que entienden que nuestro mayor activo no está en las cifras de ventas, sino en el corazón de nuestra gente. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo, no solo en Elena, sino en todos los ejecutivos que ahora observaban con una mezcla de vergüenza y esperanza. Lo que estaba a punto de suceder no sería solo una recompensa para Elena. Sería una declaración de principios, una revolución cultural que comenzaría en ese mismo instante. El juego no solo había cambiado, un nuevo juego, con reglas completamente diferentes, estaba a punto de comenzar.
Con el eco de la palabra despedido todavía flotando en el aire como un gas venenoso, don Ricardo se giró hacia una Elena completamente abrumada, su rostro un mapa de incredulidad y gratitud. Tomó sus manos, un gesto que era a la vez paternal y profundamente respetuoso, y ante la mirada atónita de toda la sala, pronunció las palabras que redefinirían su existencia. Elena. Su voz resonaba con una claridad y una convicción que no admitían réplica. En un solo acto de valentía, usted ha demostrado más liderazgo, integridad y visión que este hombre en 10 años de carrera. Esta empresa no necesita directores que humillen, necesita líderes que inspiren. Elena sentía las lágrimas calientes rodar por sus mejillas, cada una un testimonio del torbellino de emociones que la sacudía. El mundo, que siempre la había tratado como invisible, de repente la ponía en el centro del universo y la luz era tan brillante que casi la cegaba. Era un sueño del que temía despertar, una validación tan profunda que sanaba heridas que ni siquiera sabía que tenía. Por lo tanto, continuó don Ricardo, su voz elevándose para que cada ejecutivo acobardado en la sala escuchara y entendiera la nueva ley de la tierra, queda ascendida, no a supervisora. La nombro directora del nuevo Departamento de Cultura y Bienestar Corporativo. Su única misión será asegurarse de que cada empleado, desde el conserje hasta el vicepresidente, sea tratado con la dignidad y el respeto que usted me ha mostrado hoy. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La idea era tan radical, tan subversiva para el orden establecido, que parecía una locura. Pero en los ojos de don Ricardo no había locura, solo una determinación de hierro. Elena, con el corazón latiendo desbocado en su pecho, solo pudo asentir, incapaz de articular palabra. En ese instante, la justicia no solo había sido servida, había florecido de la manera más inesperada y hermosa, regada por un simple y humilde acto de bondad. Pero la oscuridad, al ser desterrada, a menudo lanza un último y desesperado zarpazo. Justo cuando los guardias iban a poner sus manos sobre un Javier paralizado por el shock, una risa seca y horrible rompió el momento sagrado. No era una risa de alegría, sino el sonido de algo roto y malévolo. Javier, con el rostro contorsionado en una máscara de odio y astucia, se irguió. Sus ojos, antes llenos de pánico, ahora brillaban con una nueva y terrible luz. ¿Directora?, siseó, saboreando la palabra con un desdén infinito. Don Ricardo, con el debido respeto que su posición merece, de verdad va a caer en este teatro tan maravillosamente orquestado. El cambio en su actitud fue tan repentino y total que detuvo a todos en seco. Ya no era un hombre derrotado, era una serpiente acorralada, lista para morder con todo su veneno. El aire que momentos antes se había llenado de esperanza volvió a espesarse con una tensión insoportable. Javier no iba a caer solo. Planeaba arrastrar a Elena con él a las profundidades del infierno. Los ejecutivos, que habían comenzado a recalibrar su lealtad hacia el nuevo centro de poder, se detuvieron. La duda es una semilla fácil de plantar en terrenos cobardes. Javier lo sabía y comenzó a sembrar con la habilidad de un maestro manipulador. «No sean ingenuos», dijo, dirigiendo su mirada a la sala, pero apuntando cada palabra como una daga al corazón de Elena. ¿De verdad creen que su intervención fue una coincidencia? ¿Que su acto de bondad fue espontáneo? Se rió de nuevo, un sonido que erizaba la piel. «Por favor, esta mujer es más inteligente de lo que aparenta». De alguna manera descubrió su identidad, don Ricardo. Vio su oportunidad y la aprovechó. Ha montado una escena digna de un premio para asegurarse un ascenso que jamás podría soñar con conseguir por méritos propios. La acusación era monstruosa.
una inversión perversa de la verdad que transformaba la virtud más pura de Helena en la más sucia de las ambiciones. Helena sintió como si le hubieran arrojado un cubo de agua helada. La calidez de la vindicación se desvaneció, reemplazada por un frío paralizante. Miró a su alrededor y vio la pureza de su acto pudriéndose bajo la mirada de los demás. En sus ojos ya no veía admiración, sino una suspicacia creciente. El murmullo se extendió por la sala como un reguero de pólvora. Tendrá razón, parecía demasiado bueno para ser verdad. Una limpiadora a directora, es imposible. Cada susurro era un golpe, cada mirada de soslayo una herida. En cuestión de segundos, la narrativa de Javier había envenenado el ambiente. Él había transformado su momento de triunfo en una pira pública, y ella era la bruja a punto de ser quemada. Su garganta se cerró, y la defensa que quería gritar murió antes de nacer, ahogada por la injusticia aplastante de la situación. Javier, sintiendo la balanza inclinarse a su favor, avanzó con una confianza renovada. Su mente, afilada por años de traiciones corporativas, trabajaba a toda velocidad, tejiendo una red de mentiras tan convincente que casi sonaba a verdad. Yo mismo la vi esta mañana, mintió con una fluidez escalofriante, merodeando cerca del vestíbulo, observando a la gente. No estaba limpiando, estaba cazando, esperando a su presa, y cuando lo vio a usted con su ropa humilde, supo que era su boleto dorado. La mentira era tan específica, tan visual, que se ancló en la mente de los presentes. Helena ahora no era una heroína, sino una depredadora social, una estafadora que se aprovechaba de la bondad de un anciano. La humillación que sentía ahora era 1000 veces peor que cualquier insulto sobre su trabajo. Era un ataque directo a su alma, a la esencia misma de quien era. Para dar el golpe de gracia, Javier señaló con un dedo dramático hacia una pequeña cúpula negra en el techo. Las cámaras, proclamó con la voz de un fiscal que presenta una prueba irrefutable. Las cámaras de seguridad no mienten, don Ricardo. Revisemos las grabaciones. Veamos las horas de metraje de esta mañana. Veremos cómo esta oportunista lo siguió, cómo estudió sus movimientos, cómo preparó su pequeño termo de café para el momento exacto. Toda la verdad está ahí. Fue un movimiento de ajedrez brillante y suicida. Estaba apostando todo a una sola carta, que el orgullo de un multimillonario no se rebajaría a revisar horas de cintas de seguridad por la palabra de una simple empleada contra la de su director de operaciones. Estaba creando una duda razonable para salvar su carrera y en el proceso destruir la vida de Helena para siempre. Por un instante aterrador, pareció que la apuesta de Javier iba a funcionar. Don Ricardo no respondió de inmediato. Su rostro se volvió una máscara impenetrable. Miró a Helena, cuyo rostro estaba bañado en lágrimas silenciosas de desesperación. Luego miró a Javier, cuya expresión era una mezcla de desafío y falsa sinceridad. La sala contuvo la respiración. Para Helena, ese silencio fue la peor de las torturas. ¿Y si don Ricardo dudaba? ¿Y si la palabra de un hombre poderoso como Javier pesaba más que la de una mujer como ella? La sensación de que todo estaba perdido, de que el mundo era intrínsecamente injusto y que la maldad siempre encontraba una manera de ganar, la invadió como una marea negra. Su dignidad, que había brillado tan intensamente, ahora parecía una llama diminuta y parpadeante, a punto de ser extinguida por el viento helado de la calumnia. Javier, creyéndose vencedor, se dirigió directamente a los ejecutivos, un general arengando a sus tropas cobardes. «Señores», dijo con un tono que mezclaba condescendencia y camaradería,
¿Van a permitir que el futuro de Imperia Corp sea dictado por el capricho de un engaño? ¿Van a quedarse de brazos cruzados mientras una embustera usurpa un puesto que a ustedes les ha costado años de sudor y sacrificios? Estaba apelando a sus peores instintos, la envidia, el clasismo, el miedo al cambio. Estaba validando su mediocridad al sugerir que el éxito solo podía venir de la manipulación, no de la virtud. Estaba convirtiendo a Elena en el chivo expiatorio de todas sus frustraciones y fracasos. La atmósfera se volvió tóxica, y Elena sintió el peso de su odio colectivo como una losa de hormigón sobre sus hombros. El triunfo de Javier parecía total. Había logrado transformar una situación de derrota segura en una demostración de poder. Había arrastrado la reputación de Elena por el fango, había sembrado la discordia y se había posicionado a sí mismo como el defensor de la integridad de la empresa. Su sonrisa era la de un demonio que acaba de reclamar un alma. Miró a Elena, que estaba pálida y temblorosa, y disfrutó de su angustia. En su mente ya había ganado. Había destruido su credibilidad de tal manera que, incluso si don Ricardo la mantenía en su puesto, siempre habría una sombra de duda sobre ella. La había marcado para siempre. La humillación no era física, pero era mucho más brutal. Le había robado su verdad, su honor, y la había dejado desnuda y desamparada ante un jurado de lobos. Propongo una investigación exhaustiva e imparcial, concluyó Javier, adoptando una máscara de profesionalismo. Hasta que no se aclare la verdad, esta oferta de promoción debe ser retirada inmediatamente. Es lo que dictan la prudencia y el protocolo. Había acorralado a don Ricardo. Rechazar la investigación parecería un acto de favoritismo irracional, confirmando las sospechas. Aceptarla significaría someter a Elena a un proceso humillante y prolongado, manchando su nombre indefinidamente. Javier se cruzó de brazos. Su postura irradiaba una arrogancia triunfante. Había tendido la trampa perfecta. Elena cerró los ojos, preparándose para el golpe final, para la inevitable retirada de la mano que se le había extendido desde el cielo, esperando volver a caer en la oscuridad de la que acababa de salir. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Cada segundo era un martillazo en el alma de Elena. Abrió los ojos y vio a don Ricardo caminar lentamente, no hacia ella, sino hacia Javier. Sus pasos eran medidos, deliberados, el sonido de sus zapatos de cuero sobre el mármol, el único ruido en la sala sepulcral. No parecía enfadado. Su expresión era de una profunda y gélida decepción, lo cual era infinitamente más aterrador. Se detuvo a escasos centímetros de Javier, mirándolo directamente a los ojos. «Una acusación muy grave, Javier», dijo don Ricardo. Su voz era apenas un susurro, pero cortaba el aire como un bisturí. Destruir la reputación de una persona inocente es un acto de una bajeza moral que me cuesta comprender. Es el último refugio de un cobarde. Don Ricardo mantuvo su mirada fija en Javier, quien comenzaba a sentir que el suelo bajo sus pies no era tan firme como pensaba. Usted ha basado toda su defensa en una sola premisa, en una sola pieza de evidencia, continuó don Ricardo, su voz subiendo un matiz, adquiriendo un filo de acero. Las cámaras. Ha invocado a la tecnología como su testigo definitivo, confiando en que la verdad puede ser manipulada y enterrada bajo el peso de la burocracia. Una leve sonrisa desprovista de cualquier calidez apareció en los labios del fundador. Y tiene razón en una cosa, las cámaras no mienten. El corazón de Javier dio un vuelco. Un sudor frío comenzó a perlar su frente. Había subestimado gravemente al hombre que tenía delante. Entonces,
Don Ricardo hizo algo que nadie esperaba. Sacó su propio teléfono móvil, un modelo sencillo y funcional, y marcó un número con un solo toque. Seguridad, soy Ricardo Vargas, dijo con una autoridad tranquila y absoluta que helaba la sangre. Quiero el metraje completo, de todos los ángulos, del vestíbulo principal, los pasillos de esta planta y el exterior de esta sala de juntas, de las últimas 3 horas. Y no quiero que me lo envíen en un informe. Quiero que lo proyecten en la pantalla principal de la sala. Ahora mismo. Colgó el teléfono sin esperar respuesta y se guardó el dispositivo en el bolsillo. La sentencia estaba dictada. El farol de Javier había sido aceptado y las cartas estaban a punto de ser puestas sobre la mesa, a la vista de todos. Finalmente, don Ricardo se giró para mirar a toda la sala, su mirada pasando por encima de cada ejecutivo tembloroso, deteniéndose un instante en el rostro lleno de lágrimas, pero ahora esperanzado de Elena, antes de volver a clavarse en Javier con la fuerza de un arpón. Vamos a ver juntos su teatro, Javier. Vamos a disfrutar de esta actuación digna de un premio. Vamos a ver la verdad cruda y sin filtros. Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de sus próximas palabras aplastara la última partícula de arrogancia de Javier. Pero le hago una advertencia. Cuando estas imágenes demuestren no solo la inocencia de esta mujer, sino la vileza de su calumnia, créame, despedido será la palabra más amable que escuche hoy. El aire en la sala de juntas se solidificó, convirtiéndose en un bloque de silencio glacial y expectante. La amenaza de don Ricardo, tan calmada y letal, había succionado todo el oxígeno, dejando a los presentes en un estado de parálisis. Javier sintió como si una mano invisible le estuviera apretando la garganta. Su mente, que siempre había sido su arma más afilada, ahora era una jaula de pánico en la que sus pensamientos rebotaban sin control. Había apostado todo a un farol, a la creencia de que un hombre del estatus de don Ricardo no se rebajaría a un espectáculo tan vulgar como revisar cintas de seguridad. Y había perdido. Ahora estaba atrapado en su propia mentira, obligado a presenciar el desmantelamiento público de su engaño. Por fuera, luchaba por mantener una fachada de indignada confianza, pero por dentro su arrogancia se desmoronaba, convirtiéndose en un polvo amargo de terror. Sabía lo que las cámaras mostrarían, no a una conspiradora, sino a una mujer decente, y a él, a Javier, como el monstruo que realmente era. Aquella pantalla, todavía en negro, no era solo un monitor, era su cadalso. La puerta de la sala se abrió con un suave silbido, y un hombre de mediana edad, vestido con un polo, con el logo de la empresa y unos pantalones sencillos, entró empujando un pequeño carrito con un ordenador portátil y varios cables. Era Mateo, el jefe del departamento de TI, un hombre al que Javier apenas había dirigido la palabra, salvo para ladrarle órdenes o menospreciar su trabajo. Mateo era una de esas figuras corporativas invisibles, el engranaje silencioso que aseguraba que la maquinaria funcionara, pero que nunca recibía ni una pizca del reconocimiento. Su rostro era impasible, sus movimientos económicos y precisos mientras comenzaba a conectar los cables al proyector de la sala. No miró a nadie, ni a don Ricardo, ni a una Elena temblorosa, y mucho menos a Javier. Esta deliberada indiferencia era en sí misma una forma de juicio. Javier sintió un impulso de ladrarle, de decirle que se diera prisa, pero la mirada gélida de don Ricardo lo mantuvo anclado en su sitio. El poder había cambiado de manos de forma tan absoluta que incluso el técnico informático parecía ahora más imponente que él. En la mente de Mateo, mientras sus dedos danzaban sobre el teclado, se reproducía una escena de hacía apenas 6 meses.
Estaba en el despacho de Javier, presentando con un entusiasmo cuidadosamente contenido un nuevo sistema de seguridad cibernética, un proyecto en el que había trabajado durante noches enteras. Javier ni siquiera lo miró. Siguió firmando documentos, interrumpiéndolo con un gesto displicente de la mano. «Ahórreme los detalles técnicos, Mateo», había dicho con un bostezo. «Haga lo que tenga que hacer para que las luces parpadeen y ya está. No le pago para que me dé lecciones de informática». La humillación había sido profunda, no solo por el desprecio hacia su trabajo, sino por la absoluta deshumanización. Para Javier, él no era una persona, era una función, un servicio técnico con piernas. En ese momento Mateo no dijo nada, simplemente asintió y se retiró, pero observó. Siempre observaba, y lo que veía era una cultura de la crueldad que emanaba desde la cima, envenenando todo lo que tocaba. Ahora, con las yemas de sus dedos, tenía el poder de proyectar la verdad en una pantalla de 3 metros, y lo haría con un placer frío y metódico. Cada clic de su ratón, cada zumbido del proyector al calentarse, era un golpe de martillo en los nervios de Javier. Los otros ejecutivos, que antes habían sido su coro de aduladores, ahora se distanciaban sutilmente de él, moviendo sus sillas unos centímetros, evitando cualquier contacto visual. Eran ratas abandonando un barco que no solo se hundía, sino que estaba a punto de explotar. Podían sentir el cambio en el aire, la inminencia de una justicia que sería tan implacable como lo había sido la crueldad de Javier. Se miraban unos a otros, sus rostros pálidos reflejando el mismo pánico silencioso. ¿Serían ellos los siguientes? Su risa cobarde, su complicidad silenciosa, también quedaría registrada para la posteridad en esas cintas. La sala de juntas se había transformado en un tribunal, y todos ellos, de una forma u otra, estaban en el banquillo de los acusados. La verdad que estaban a punto de presenciar no solo condenaría a un hombre, los obligaría a todos a mirarse en un espejo que no podrían romper. Elena, por su parte, sentía un torbellino de emociones contradictorias. El terror inicial a la calumnia de Javier estaba siendo reemplazado lentamente por una frágil y trémula esperanza. Observaba a Mateo, a ese hombre tranquilo y concentrado, y sentía una extraña conexión con él. Ambos eran parte del engranaje invisible de Imperia Corp, los que limpiaban el suelo y mantenían las redes, los que hacían posible el brillo de los demás sin recibir nunca la luz. En su eficiencia silenciosa, Elena no veía a un simple técnico, sino a un artesano de la verdad, alguien que estaba a punto de mostrar la realidad sin adornos ni mentiras. Apretó las manos con fuerza, sus nudillos blancos, y rezó. No rezaba por venganza, ni siquiera por la caída de Javier. Rezaba para que su simple acto de bondad fuera visto por lo que era, un gesto humano en un mundo que a menudo carecía de humanidad. Su reputación, su dignidad, su propia alma, dependían de las imágenes que estaban a punto de aparecer en esa pared blanca. Mateo no necesitaba buscar mucho, sabía exactamente qué metraje aislar. Su trabajo le daba acceso a todo, y su curiosidad, avivada por el ambiente tóxico de la empresa, le había convertido en un cronista silencioso de sus pecados y, en raras ocasiones, de sus virtudes. Recordó una tarde de hacía un par de semanas, durante una tormenta torrencial. Desde la ventana de la sala de servidores vio a Elena en la entrada, compartiendo su paraguas con uno de los jóvenes mensajeros que se había quedado atrapado por la lluvia, empapado y tiritando. No había nadie importante mirando, no había ninguna cámara de la sala de juntas. Fue un acto anónimo de bondad,
uno de tantos que Mateo la había visto realizar. La había visto dejar una botella de agua en el puesto de un guardia de seguridad que parecía agotado, ayudar a una empleada a recoger unos papeles que se le habían caído, siempre con una sonrisa discreta y sin esperar nada a cambio. La acusación de Javier no era solo una mentira, era una blasfemia contra la naturaleza misma de aquella mujer. Con una precisión quirúrgica, Mateo aisló 3 secuencias de vídeo. La primera era del vestíbulo principal, 1 hora antes de la reunión. Mostraba a Manuel, el anciano, sentado tranquilamente en un sofá, no merodeando ni estudiando a nadie. Su mirada no era la de un cazador, sino la de un observador paciente, casi melancólico. Observaba el ir y venir de los empleados, la prisa en sus rostros, la falta de interacción entre ellos. En un momento dado, una joven becaria tropezó cerca de él, esparciendo una pila de carpetas por el suelo. Antes de que nadie más pudiera reaccionar, Manuel se levantó con sorprendente agilidad para su supuesta edad y la ayudó a recoger cada papel, ofreciéndole una sonrisa amable que la joven devolvió con gratitud. La escena contradecía tan violentamente la descripción de Javier de un fósil inútil, que era casi cómica en su ironía. La verdad no necesitaba ser defendida, simplemente existía, esperando ser vista. La segunda secuencia era del pasillo exterior de la sala de juntas, minutos antes de la humillación. Mostraba a Elena realizando su trabajo con una diligencia metódica completamente ajena a la reunión que se desarrollaba tras el cristal. No había miradas furtivas, no había un plan en marcha. Su lenguaje corporal era el de una persona concentrada en su tarea. Solo cuando los gritos de Javier atravesaron el cristal, su cabeza se levantó. La cámara capturó el cambio en su rostro, la confusión inicial, seguida de una creciente indignación y finalmente una resolución de acero. El momento en que dejó caer su mopa no fue un acto calculado, sino un reflejo visceral, una reacción instintiva ante una injusticia flagrante. La cámara, el testigo imparcial de Javier, estaba a punto de convertirse en su verdugo, mostrando a todos que la única actuación en esa sala había sido la suya, una actuación de poder falso y crueldad calculada. La pantalla principal de la sala de juntas parpadeó, pasando del azul corporativo a un negro profundo. Un único clic separaba a todos los presentes de la verdad. Javier tragó saliva, el sonido anormalmente alto en el silencio absoluto. Podía sentir docenas de ojos clavados en él, no con la admiración que tanto ansiaba, sino con una mezcla de miedo y desprecio. Su carrera, su reputación, su identidad entera se habían construido sobre una base de intimidación y mentiras, y ahora esa base estaba a punto de ser demolida por la simple y llana realidad capturada por una lente de seguridad. Miró a don Ricardo, esperando ver una expresión de triunfo sádico, pero solo encontró una calma decepcionada, la mirada de un creador contemplando su creación más defectuosa y corrupta. Esa mirada era peor que cualquier grito, peor que cualquier insulto. Era la confirmación de su absoluta e irremediable insignificancia. Mateo ajustó el enfoque final del proyector. Una pequeña luz verde en su ordenador portátil indicó que la conexión era estable. Todo estaba listo. No sentía alegría ni un deseo de venganza. Sentía una especie de paz sombría, la satisfacción de un trabajo bien hecho. Su función era gestionar la información. Y la información más pura es la verdad. Estaba a punto de restaurar el orden natural de las cosas, de demostrar que la decencia, por muy pisoteada que sea, tiene una resiliencia que la arrogancia nunca podrá comprender. Levantó la vista de su pantalla y sus ojos se encontraron brevemente con los de Elena.
Le ofreció un asentimiento casi imperceptible, un gesto de solidaridad entre los invisibles, un reconocimiento de que la justicia, a veces, viene de los lugares más inesperados. Para Elena, ese pequeño gesto fue como un ancla en medio de la tormenta, una promesa silenciosa de que la verdad estaba de su lado. El rostro de Javier era ahora un lienzo de pánico puro. El sudor le corría por las sienes, manchando el cuello de su camisa de 1000 euros. Intentó hablar, formular una última objeción, una nueva mentira para retrasar lo inevitable, pero su lengua era un trozo de plomo en su boca. Estaba completamente expuesto, despojado de todas sus armas. Su poder se había basado en la percepción, en la capacidad de controlar la narrativa. Pero ahora la narrativa estaba fuera de sus manos, a punto de ser proyectada en alta definición para que todos la vieran. La ironía era aplastante. Había invocado a las cámaras como su salvación, y éstas se habían convertido en el instrumento de su ejecución. El mundo que había construido con tanto cuidado, un mundo de miedo y obediencia, se iba a derrumbar no por una conspiración compleja, sino por la simple decencia de una limpiadora y la verdad imparcial de una máquina. Don Ricardo observaba a Javier con una intensidad clínica. No había ira en su mirada, sino una profunda tristeza. Veía en él el producto final de la cultura que había permitido que creciera en su ausencia, una ambición sin alma, una inteligencia sin sabiduría. Javier no era una anomalía, era un síntoma de una enfermedad que había infectado el corazón de su empresa, y la cura, dolorosa pero necesaria, estaba a punto de comenzar. La promoción de Elena no había sido solo una recompensa, había sido el primer paso del tratamiento, y la humillación pública de Javier sería el segundo. Era necesario extirpar el tumor para que el cuerpo pudiera sanar. Sabía que las imágenes que estaban a punto de ver no solo destruirían a Javier, sino que servirían como una lección inolvidable para todos los demás. Una lección escrita con la luz de un proyector y la tinta indeleble de la verdad. El silencio en la sala era tan denso que parecía tener peso físico. La expectación era una corriente eléctrica que erizaba la piel. Cada persona en esa sala, desde los ejecutivos hasta los guardias de seguridad junto a la puerta, contenía la respiración. Estaban en el precipicio de un momento que cambiaría la historia de Imperia Corp para siempre. El destino de un hombre cruel, la vindicación de una mujer valiente y el futuro de una empresa multimillonaria pendían de un hilo digital, a punto de ser cortado por el clic de un ratón. La tensión había alcanzado un punto de ruptura, un clímax silencioso antes de la explosión de la verdad. Lo que nadie allí sabía era que las imágenes contendrían un detalle más. Un pequeño gesto que Mateo había descubierto, tan sutil y tan devastador, que no solo expondría la mentira de Javier, sino que revelaría la verdadera profundidad de su depravación. Mateo colocó el dedo índice sobre el trackpad de su portátil. El cursor flotaba sobre el icono de reproducir. Miró una última vez a don Ricardo, quien le devolvió un firme asentimiento. Era la señal. La hora del juicio había llegado. Javier cerró los ojos, como un condenado que escucha los pasos del verdugo acercándose por el pasillo. Elena, por el contrario, los abrió de par en par, lista para enfrentar la verdad, fuera cual fuera, porque sabía que era lo único que la haría libre. El proyector emitió un suave zumbido, la pantalla en blanco esperando la primera imagen. El mundo entero pareció reducirse a ese instante, a esa sala, a esa decisión. Con un movimiento tranquilo y deliberado, Mateo hizo clic.
La oscuridad de la pantalla estaba a punto de ser vencida por una luz implacable, una luz que iluminaría cada rincón oscuro del alma de un tirano y haría brillar la pureza de un corazón noble. Una figura apareció en la pantalla. Era Manuel, sentado en el vestíbulo, tal como Mateo recordaba. La calidad de la imagen era nítida, cada detalle perfectamente visible. Se podía ver la textura gastada de su chaqueta, la expresión de cansancio en su rostro, la dignidad en su postura. La narrativa de Javier de un conspirador ya se estaba desmoronando con esta primera imagen. Un murmullo recorrió la sala, una mezcla de alivio y anticipación. Javier abrió los ojos y vio la imagen. Una pequeña parte de él, la parte que aún se aferraba a una esperanza irracional, murió en ese instante. Vio su mentira expuesta en la pantalla, magnificada, innegable, y supo, con una certeza que le heló los huesos, que su caída no sería rápida ni limpia. Sería una disección lenta y meticulosa presenciada por todos aquellos a los que una vez había aterrorizado. El metraje avanzaba en silencio, cada segundo desmintiendo las venenosas palabras de Javier. Mostraba a Manuel ayudando a la becaria, un acto de bondad espontánea que hablaba más que 1000 discursos. Luego, la cámara cambió al pasillo, mostrando a Elena trabajando, ajena a todo. La evidencia era abrumadora, irrefutable. La tensión en la sala comenzó a transformarse. El miedo de los ejecutivos se convirtió en una ira fría dirigida hacia Javier, el hombre que los había hecho cómplices de su crueldad y su engaño. La esperanza de Elena se solidificó en una certeza tranquila, y la expresión de don Ricardo permaneció sin cambios, la de un juez que ya conoce el veredicto y simplemente permite que las pruebas sigan su curso para que la justicia no solo se haga, sino que se vea. El elemento oculto no era una sola cosa, sino la totalidad de la verdad. Una verdad que había estado allí todo el tiempo, esperando a que alguien con el valor de Mateo simplemente la mostrara. El verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. El primer fotograma fue una sentencia. La pantalla cobró vida, no con la imagen de una conspiradora merodeando, sino con la tranquila y solitaria figura de Manuel sentado en el vestíbulo. La alta definición era cruel en su claridad, mostrando cada arruga de preocupación en su rostro, cada hilo gastado de su chaqueta. La cámara lo captó ayudando a una joven becaria a recoger una pila de carpetas caídas, un gesto de bondad tan espontáneo y anónimo que desintegró la primera capa de la elaborada mentira de Javier. En la mente de Javier, el pánico se transformó en un terror blanco y cegador. No era solo una mentira desmentida, era su juicio moral siendo proyectado para que todos lo vieran. Podía sentir el calor de las miradas de sus subordinados, miradas que ya no contenían miedo ni respeto, sino un desprecio helado que lo quemaba más que cualquier fuego. La verdad era un reflector implacable, y él estaba atrapado en su haz, desnudo y expuesto en su patética maldad. Cada segundo de metraje era un clavo más en el ataúd de su carrera, y el martillo era el silencio atronador de la sala. La segunda secuencia fue aún más devastadora. La cámara del pasillo mostraba a Elena, inmersa en su trabajo, su rostro una máscara de concentración tranquila. No había miradas calculadoras hacia la sala de juntas, no había un atisbo de un plan. Era la imagen de la inocencia laboral, la antítesis exacta de la depredadora que Javier había pintado. Entonces, el audio de la cámara captó el sonido amortiguado pero inconfundible de la voz de Javier, elevada en un grito de humillación. La reacción de Elena fue visceral, un documento visual de pura empatía.
Su cabeza se levantó de golpe, su ceño se frunció, no en cálculo, sino en una indignación que parecía emanar de lo más profundo de su ser. El momento en que su mopa cayó al suelo no fue un acto teatral, sino el sonido de la decencia rompiendo su silencio. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Los ejecutivos no solo veían la inocencia de Elena, se veían a sí mismos, a su propia cobardía, reflejada en el cristal que los separaba de ella, cómplices silenciosos del crimen que ahora se revelaba en toda su fealdad. Fue entonces cuando Mateo, el técnico de TI, demostró que la verdadera habilidad no reside en gritar órdenes, sino en conocer los detalles. Con unos pocos clics, aisló una tercera secuencia de un ángulo diferente, una cámara de seguridad discreta cerca de la máquina de café. El metraje era de 20 minutos antes de la reunión. Mostraba a Javier hablando con uno de sus ejecutivos junior más aduladores. Con la función de zoom, Mateo amplió la imagen. No había audio, pero no era necesario. La pantomima era elocuente y condenatoria. Se veía a Javier señalar disimuladamente a Manuel, que esperaba pacientemente en el vestíbulo. Una sonrisa cruel, una sonrisa de depredador, se dibujó en el rostro de Javier. Hizo un gesto despectivo, imitando a un anciano encorvado, y luego se rió, una risa silenciosa que su subordinado reflejó con nerviosismo. No había sido un acto de arrogancia espontánea, había sido premeditado. Había elegido a su víctima, había planeado la humillación como un entretenimiento sádico antes de una reunión. La revelación cayó sobre la sala como una losa de plomo, aplastando la última partícula de duda. El ejecutivo junior que aparecía en el vídeo se encogió en su asiento, su rostro del color de la cera. El veneno que Javier había cultivado ahora se volvía contra él con una fuerza multiplicada. La atmósfera en la sala se había vuelto tóxica, irrespirable. La crueldad ya no era un arma de poder, sino una marca de vergüenza imborrable. Don Ricardo se levantó lentamente, su movimiento atrayendo todas las miradas. No se dirigió a la pantalla, se dirigió directamente a Javier. Su voz era un susurro gélido que, sin embargo, llegó a cada rincón de la sala. «No solo es usted un tirano, Javier», dijo, cada palabra cayendo como una gota de ácido. «Es un cobarde. Necesita humillar a los vulnerables para sentirse fuerte». Planeó este pequeño espectáculo, ¿verdad? Necesitaba su dosis de crueldad para empezar el día. Necesitaba aplastar la dignidad de un hombre bueno para inflar su ego vacío. No era una pregunta, era una autopsia moral, realizada en público y sin anestesia. La verdad, ahora completa y monstruosa, había sido expuesta. Javier finalmente se rompió. La fachada de control se hizo añicos, revelando al hombre pequeño y aterrorizado que había debajo. «Es una trampa», gritó, su voz aguda y estridente, una parodia de su anterior autoridad. «Esas imágenes están manipuladas. Ese técnico es parte de su conspiración». Señaló con un dedo tembloroso a Mateo, quien ni siquiera se inmutó. Simplemente lo miró con una calma que era más insultante que cualquier respuesta. El arrebato de Javier fue el último espasmo de un hombre ahogándose, agarrándose a mentiras cada vez más absurdas mientras la corriente de la verdad lo arrastraba hacia el fondo. Su rabia era impotente, sus acusaciones patéticas. Ya nadie le escuchaba. Su poder, construido sobre el miedo, se había evaporado en el instante en que sus subordinados dejaron de temerle y empezaron a despreciarle. Era un rey desnudo en medio de una corte que por fin se atrevía a ver su ridícula desnudez. Don Ricardo levantó una mano, un simple gesto que silenció el balbuceo desesperado de Javier. El fundador de Imperia Corp caminó hasta la cabecera de la mesa, el lugar que Javier había usurpado.
y se apoyó en ella, reclamando su trono sin decir una palabra. Su mirada recorrió a cada uno de los ejecutivos, una mirada que no juzgaba, sino que pesaba y medía. Este hombre, dijo señalando a Javier sin siquiera mirarlo, no es una anomalía, es un síntoma de la enfermedad que yo permití que creciera en esta empresa mientras estaba ausente. La enfermedad de valorar los beneficios por encima de las personas, la arrogancia por encima de la experiencia y la crueldad por encima de la compasión. Se giró y sus ojos se clavaron en Javier. Usted no es un directivo, es una enfermedad. Un cáncer que ha hecho metástasis en el alma de mi compañía. Y hoy, la quimioterapia comienza. La metáfora fue brutal, clínica y absolutamente perfecta. Entonces, ante la sorpresa de todos, don Ricardo caminó hacia Elena. Ella, que había permanecido en silencio, una espectadora de su propia vindicación, lo miró con los ojos anegados en lágrimas. Él se detuvo frente a ella y, en un gesto que destrozó décadas de jerarquía corporativa, inclinó ligeramente la cabeza. Señora Elena, dijo, y el uso del formal señora fue una declaración en sí misma. En nombre de Imperia Corp, la empresa que fundé sobre los principios de trabajo duro y respeto mutuo, le pido mis más sinceras disculpas. Le pido perdón no solo por la humillación que este hombre le ha hecho pasar, sino por cada día que ha trabajado en esta empresa sintiéndose invisible, infravalorada. Hoy, todos la hemos visto. Y nunca más permitiremos que nadie vuelva a mirar a través de usted. La disculpa pública del multimillonario a la limpiadora fue el golpe de gracia, la reescritura final y definitiva de las reglas del poder en esa sala. Con la disculpa aún resonando en el aire, don Ricardo se giró hacia Javier por última vez. Su voz ya no era fría ni analítica. Era la voz de un fundador que protege su legado, la voz de un león que expulsa a una hiena de su territorio. En cuanto a usted, Javier, comenzó su tono definitivo, su relación con esta empresa ha terminado, pero despedido es una palabra demasiado simple, demasiado limpia para lo que usted ha hecho. Se dirigió a los guardias de seguridad que esperaban con una nueva y rígida atención. Escorten a este individuo fuera del edificio. Su acceso a todas las cuentas, correos electrónicos y propiedades de la empresa queda revocado de forma inmediata. Un equipo de auditores forenses comenzará una investigación exhaustiva de su gestión esta misma tarde. Cada contrato, cada cuenta de gastos, cada decisión será examinada bajo el microscopio. No recibirá indemnización, no recibirá una carta de recomendación. Saldrá de este edificio con lo que lleva puesto y nada más. Su nombre será borrado de la historia de esta compañía como una mancha vergonzosa. La sentencia fue total, una aniquilación profesional y personal completa. Javier se quedó sin aire, como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. El color desapareció de su rostro, dejándolo con una palidez cadavérica. Miró a su alrededor, buscando un aliado, una mirada de simpatía, pero solo encontró rostros de piedra y ojos que lo miraban como a un extraño, como a un fantasma que ya no pertenecía a ese mundo. Los guardias se acercaron, sus movimientos eficientes y desprovistos de emoción. Pusieron sus manos sobre sus brazos y esta vez Javier no opuso resistencia. Estaba roto. La arrogancia, la crueldad, la astucia, todo se había desvanecido, dejando solo una cáscara vacía. Su paseo hacia la puerta fue la caminata de un condenado, cada paso una afirmación de su caída. Pasó junto a los ejecutivos que le habían reído las gracias, junto a la mujer a la que había intentado destruir, y salió de la sala de juntas, no como un director, sino como un paria.
La puerta se cerró tras él con un suave clic, un sonido que pareció sellar una era de oscuridad. Un silencio profundo llenó la sala, pero no era un silencio tenso, sino uno de purga, como el aire tranquilo y limpio que sigue a una violenta tormenta. Don Ricardo observó a los ejecutivos restantes, sus rostros una mezcla de alivio, vergüenza y miedo. «Que esto sirva de lección para todos ustedes», dijo con una voz tranquila pero inflexible. «La cultura del miedo ha terminado. A partir de hoy, en Imperia Corp, el respeto no es una opción, es un requisito. La integridad no es una sugerencia, es la ley. Cualquiera que no entienda estas nuevas reglas puede seguir al señor Javier por esa puerta ahora mismo». Nadie se movió, nadie respiró. El mensaje era inequívoco, el viejo mundo había muerto, y ellos tendrían que adaptarse al nuevo o perecer. Finalmente, don Ricardo volvió su atención completa a Elena. La calidez regresó a sus ojos, una calidez genuina y llena de admiración. «Elena», dijo, su voz ahora paternal, su ascenso a directora del Departamento de Cultura y Bienestar Corporativo es efectivo inmediatamente. Tendrá un presupuesto ilimitado y autoridad total para implementar los cambios que considere necesarios para hacer de esta empresa un lugar donde la gente se sienta orgullosa y segura de trabajar. Le tendió la mano no como un jefe a una empleada, sino como un socio a otro. Su primera tarea, añadió con una leve sonrisa, será diseñar una nueva placa para la entrada del edificio, una que resuma nuestra nueva filosofía. Elena, con el corazón desbordado de una emoción que apenas podía contener, asintió, una idea ya formándose en su mente. La inversión de poder no era solo un cambio de título, era el comienzo de una revolución, y ella, la limpiadora invisible, estaba ahora al mando. Elena miró su propio reflejo en el impecable cristal de la sala de juntas. Ya no veía a una mujer con un uniforme azul, invisible y cansada. Veía a una líder. La mujer que le devolvía la mirada tenía los ojos brillantes de lágrimas, sí, pero también de una determinación de acero. El miedo que la había paralizado durante tanto tiempo se había quemado, dejando en su lugar un coraje forjado en el fuego de la injusticia. Aceptó la mano de don Ricardo y su apretón fue firme, el de una mujer que acababa de descubrir su propio poder. Sabía que el camino sería difícil, que tendría que luchar contra años de una cultura tóxica, pero por primera vez en su vida no se sentía sola. Sentía que su voz importaba, que sus acciones podían cambiar el mundo, al menos su pequeño rincón de él. La justicia no había sido un regalo, había sido una conquista y ella estaba lista para defenderla. El silencio de los ejecutivos era un testimonio del cambio sísmico que acababa de ocurrir. Miraban a Elena, la mujer a la que habían ignorado durante años, con una nueva mezcla de asombro y temor. En ella ya no veían a la limpiadora, sino a la encarnación de la nueva ley, la guardiana de la conciencia de la empresa. Se dieron cuenta, con una claridad escalofriante, de que sus carreras ahora dependían de la aprobación de una mujer cuya bondad habían despreciado en silencio. Cada risa servil, cada acto de indiferencia, cada vez que habían mirado hacia otro lado, ahora pesaba sobre ellos como una deuda moral. La caída de Javier no había sido solo la caída de un hombre. Había sido el juicio de todos ellos y sabían que a partir de ese momento serían observados no por un tirano, sino por alguien que realmente podía ver sus almas. Don Ricardo soltó la mano de Elena, pero mantuvo su mirada sobre ella. «Bienvenida al equipo directivo, Elena», dijo, y las palabras sonaron como una coronación. Se giró hacia la mesa, donde los ejecutivos seguían petrificados.
La primera reunión del nuevo Departamento de Cultura y Bienestar Corporativo comenzará en 5 minutos. La directora Elena presidirá. Espero la asistencia y la cooperación total de todos ustedes. El mensaje fue una bomba. No habría un período de transición. No habría tiempo para adaptarse. La revolución era ahora y Elena estaba al frente. La limpiadora no solo había despedido al director, se había apoderado de su reino, no con crueldad, sino con la autoridad irrefutable de la integridad. El poder no solo había cambiado de manos, había cambiado de naturaleza. Mientras los ejecutivos se apresuraban a reorganizar sus pensamientos y sus lealtades, Elena se quedó un momento a solas con sus pensamientos, mirando por la ventana panorámica la ciudad que se extendía a sus pies. El mundo parecía el mismo, pero para ella todo había cambiado. El termo de café, todavía sobre una mesa auxiliar, parecía un humilde trofeo, un recordatorio de que los actos más pequeños de compasión podían tener las consecuencias más grandes. No sentía euforia, sino una profunda y serena sensación de propósito. La justicia, se dio cuenta, no era un evento único, sino un trabajo constante, una limpieza diaria del polvo de la indiferencia y la suciedad de la crueldad. Y ella, Elena, la limpiadora, estaba perfectamente cualificada para el trabajo. Estaba lista para empezar a limpiar. La primera reunión del nuevo Departamento de Cultura y Bienestar Corporativo no se celebró en la gélida sala de juntas, sino en la modesta cafetería de los empleados, por orden expresa de su nueva directora. Elena, aún con el corazón latiendo a un ritmo de triunfo y responsabilidad, se dirigió a los mismos ejecutivos que horas antes habían sido cómplices de su humillación. No había en su voz un ápice de revancha, sino la calma de un propósito claro. Les habló del valor de un buenos días, del poder de un gracias y de la necesidad de crear un entorno donde nadie, absolutamente nadie, se sintiera invisible. Les entregó no un plan de negocios, sino un manifiesto de humanidad, anunciando que su primera medida sería la creación de un fondo de emergencia para los empleados con salarios más bajos, financiado por un recorte en los bonos de la alta dirección. El silencio que siguió no fue de miedo, sino de un asombro que lentamente se transformaba en respeto. Estaban presenciando el nacimiento de un nuevo tipo de poder, uno que no se imponía con gritos, sino que se ganaba con integridad. Don Ricardo, observando desde un rincón con una taza de café en la mano, supo que había tomado la decisión más importante de su vida. No solo había salvado el alma de su empresa, sino que la había puesto en las manos más capaces. Se acercó a Elena al finalizar su discurso y frente a todos le entregó una tarjeta de platino. «Este no es un bono, Elena», dijo con una voz que resonaba con una profunda emoción. «Es una inversión en la decencia. Considera esto como el capital inicial para tu revolución. Además, la compañía te otorga un paquete de acciones que te convierte en socia. Tu voz no solo será escuchada, será una de las que decidan el rumbo de Imperia Corp». La recompensa no era solo una promoción, era la entrega de un reino, el reconocimiento de que la verdadera riqueza de su imperio no estaba en sus arcas, sino en el corazón de personas como ella. Elena, abrumada, solo pudo susurrar un «gracias», que contenía el peso de una vida de luchas y la ligereza de un futuro lleno de esperanza. Mientras tanto, la caída de Javier fue tan pública y brutal como la humillación que él había diseñado. Al ser escoltado fuera del edificio, su rostro descompuesto fue el espectáculo principal para cientos de empleados que salían a los pasillos, atraídos por el rumor que se extendía como la pólvora. El guardia de seguridad,
un hombre al que Javier había amenazado con despedir la semana anterior por tomarse un descanso de 5 minutos, le pidió su tarjeta de acceso con una formalidad helada. Delante de todos, la cortó en dos con unas tijeras. El sonido del plástico partiéndose fue el epitafio de su carrera. Vio a sus antiguos subordinados apartar la mirada, no por lealtad, sino por vergüenza ajena. Vio el desprecio en los ojos del personal de limpieza, de los mensajeros, de todos aquellos a los que había tratado como motas de polvo. Su poder, una ilusión construida sobre el miedo, se disolvió en el aire, dejándolo solo y patéticamente expuesto. Expulsado a la acera, el mismo lugar donde Manuel había sido arrojado, Javier se sintió despojado de todo. Su traje caro de repente se sentía como un disfraz ridículo. Intentó llamar a su abogado desde su móvil de última generación, solo para descubrir que la línea corporativa ya había sido cortada. Intentó acceder a su cuenta bancaria y un mensaje de error le informó de que sus activos habían sido congelados a la espera de la auditoría. En cuestión de una hora, había pasado de ser un rey a ser un paria. Lo había perdido todo: su trabajo, su estatus, su dinero y, lo más importante, la máscara de superioridad que había sido su única identidad. La verdadera justicia no fue solo la pérdida material, sino la aniquilación de su ego. Se sentó en un banco, el mismo banco donde Manuel había esperado, y por primera vez en su vida sintió el peso aplastante de su propia insignificancia. Una lección que la vida le enseñaba de la forma más dura posible. En las semanas que siguieron, la transformación de Imperia Corp fue radical. Bajo la dirección de Elena, el ambiente tóxico comenzó a disiparse, reemplazado por una cultura de colaboración y respeto. Se instalaron buzones de la dignidad en cada planta, donde los empleados podían reportar anónimamente cualquier abuso de poder, y cada caso era investigado personalmente por Elena. Se revisaron los salarios más bajos, se mejoraron las condiciones de trabajo del personal de mantenimiento y seguridad, y se instituyó un premio mensual, no al empleado del mes, sino al acto de bondad del mes. La productividad, lejos de disminuir por estas medidas blandas, se disparó. La gente trabajaba con más ganas, no por miedo al castigo, sino por un genuino orgullo de pertenecer a una empresa que por fin los veía como seres humanos. Elena no solo había limpiado los suelos, estaba limpiando el alma de la corporación. La antigua sala de juntas, antes un teatro de la crueldad, fue rebautizada como la Sala del Respeto. En la pared donde antes colgaba un retrato intimidante de un tiburón financiero, ahora lucía una placa de bronce pulido. No contenía una misión corporativa llena de jerga vacía, solo tenía grabada una frase, la misma que Elena le había dicho a un anciano humillado. El valor de un hombre no se mide por su traje, sino por la bondad de su corazón. Esta se convirtió en la nueva constitución no escrita de Imperia Corp, un recordatorio permanente de que la verdadera fuerza de una organización reside en su humanidad. Don Ricardo a menudo visitaba a Elena en su nuevo despacho, no para supervisarla, sino para aprender de ella, maravillado de cómo la mujer que había ofrecido un simple termo de café estaba ahora sirviendo dosis diarias de dignidad a miles de personas. La historia de Javier, por otro lado, se convirtió en una leyenda urbana en el mundo corporativo, un cuento con moraleja sobre los peligros de la arrogancia. La auditoría reveló años de microgestión abusiva, malversación de fondos en cuentas de gastos y una cultura de acoso que había provocado una rotación de personal sin precedentes en su departamento.
Ninguna otra empresa quiso contratarlo. Su nombre se había vuelto sinónimo de tiranía y fracaso. Se vio obligado a vender su lujoso apartamento y su coche deportivo, cayendo en una espiral de deudas y ostracismo social. Sus antiguos colegas ya no respondían a sus llamadas. Su castigo no fue solo la pérdida de su riqueza, sino un exilio social completo, condenado a vivir en la misma invisibilidad a la que él había sometido a tantos otros. Así, en el corazón de cristal y acero de la ciudad, se completó un ciclo perfecto de justicia. La bondad no solo había sido recompensada, sino que había sido entronizada como el nuevo pilar del poder. La crueldad no solo había sido castigada, sino que había sido extirpada de raíz y arrojada al olvido. La victoria del bien sobre el mal fue absoluta, una catarsis que resonó desde el despacho de la dirección hasta el último rincón del almacén. Cada empleado de Imperia Corp ahora caminaba con la cabeza un poco más alta, sabiendo que trabajaban en un lugar donde la decencia era el activo más valioso. Y todo comenzó con un acto de valentía, con una mujer que decidió que el silencio ya no era una opción y que la dignidad de una persona no tenía precio. La lección que esta historia nos deja grabada a fuego es profunda y universal. Nos enseña que la verdadera autoridad no reside en un título impreso en una tarjeta de visita, sino en el carácter que demostramos en los momentos de prueba. Nos recuerda que la compasión no es una debilidad que deba ocultarse, sino la mayor de las fortalezas, la única capaz de construir puentes donde otros solo levantan muros. El mundo a menudo nos tienta a creer que para subir hay que pisar a los demás, que la amabilidad es un lujo que no podemos permitirnos en la carrera hacia el éxito. Pero la historia de Elena es un faro de esperanza que ilumina una verdad más profunda. La integridad es la inversión más rentable a largo plazo. ¿Cuántas veces hemos presenciado una injusticia y hemos optado por el silencio, por miedo a las consecuencias? ¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien por su apariencia, por su ropa gastada o por su trabajo humilde, sin detenernos a ver la riqueza que albergaba su alma? La historia de hoy nos obliga a hacernos estas preguntas, a mirar en nuestro propio espejo y a decidir qué tipo de persona queremos ser. Nos muestra que no necesitamos ser multimillonarios ni directores para cambiar el mundo. A veces, todo lo que se necesita es un gesto tan simple y tan poderoso como ofrecer una taza de café caliente a un extraño que está sufriendo, un acto que afirma nuestra humanidad compartida. El universo tiene una forma de equilibrar la balanza, y aunque a veces la justicia parezca lenta o incluso ausente, actos como el de Elena demuestran que la bondad genera una energía que tarde o temprano regresa multiplicada. Por el contrario, la arrogancia y la crueldad son un veneno que antes que a nadie consume al que lo porta. La caída de Javier no fue causada por un enemigo poderoso, sino por su propio vacío interior, por su incapacidad para ver el valor en los demás. Su imperio de miedo era un castillo de naipes, y bastó el soplido de una conciencia limpia para derribarlo por completo. Esta historia es un recordatorio de que cada día tenemos la oportunidad de ser un Javier o una Elena. Podemos elegir construir nuestro ego sobre las ruinas de la dignidad de otros, o podemos optar por construir un mundo mejor, un gesto a la vez. Nos enseña que el respeto no es algo que se otorga según el estatus social, sino un derecho humano fundamental. Y que al final del día, lo único que realmente poseemos y que nadie nos puede arrebatar es nuestro carácter,
la suma de todas nuestras decisiones, especialmente aquellas que tomamos cuando creemos que nadie nos está mirando. El verdadero poder, el que perdura, no es el que se ejerce sobre los demás, sino el que se tiene sobre uno mismo. El poder de elegir la empatía sobre la indiferencia, la valentía sobre la cobardía y la bondad sobre la crueldad. Elena no buscaba una recompensa, solo actuó de acuerdo con su brújula moral y al hacerlo, lo ganó todo. Javier solo buscaba el poder y en su búsqueda desesperada, lo perdió todo, incluyéndose a sí mismo. Esa es la paradoja final y la lección más importante de todas. La próxima vez que te encuentres en una encrucijada, por pequeña que sea, recuerda a Elena y su termo de café. Recuerda que cada acto de bondad es una piedra que lanzamos al estanque de la humanidad, y sus ondas pueden llegar mucho más lejos de lo que jamás imaginamos, cambiando vidas, derribando tiranos y, en última instancia, recordándonos la mejor versión de lo que podemos llegar a ser. La dignidad, al final, siempre encuentra la manera de reclamar su trono. Si esta historia ha resonado en tu corazón y crees que el mundo necesita más Elenas y menos Javiers, compártela para que su mensaje de justicia y respeto llegue a todos los rincones. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más relatos que te inspirarán y te recordarán el poder que reside en cada uno de nosotros. Y déjanos en los comentarios qué lección te llevas de esta historia y qué harías tú en el lugar de Elena. Tu voz también importa.